Se ha dicho, Miguel Carbonell, que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que se va a discutir en la Corte el próximo 5 de noviembre, coincide, por cierto, con la fecha de las elecciones en Estados Unidos, donde también estaremos en CNN. Bueno, se ha dicho que es alguien usó la palabra incluso salomónico, un proyecto que está proponiendo invalidar una parte de la reforma, no invalidar totalmente la reforma, como una forma de transitar, de encontrar algún puente de plata que permita que el Poder Judicial y el Poder Político, a su vez, el Ejecutivo, el Congreso, los poderes de la República puedan encontrar una salida a todo esto. ¿Coincides con esta interpretación de ese posible alcance del proyecto del ministro? Lo llamaría un proyecto prudente, un proyecto responsable, pero con muy buena fundamentación jurídica. Son 366 páginas, es un texto muy largo, muy detallado, con mucha evidencia de derecho comparado, qué es lo que sucede en otros países, con una reflexión muy profunda sobre lo que deben ser los tribunales, las personas que administran justicia, y muy prudente porque dice, a ver, respecto de la Suprema Corte, como hay un ambiente político muy deteriorado, no hay diálogo con los demás poderes, se ha roto completamente la posibilidad de acuerdos, no nos pronunciamos y por tanto, digamos, de manera tácita o de manera implícita estaría validando el contenido de la reforma, como te decía yo, para que los integrantes de la Corte sí fueran electos por voto popular. Pero hay muchas cosas que declara inválidas y ahí es donde es un ejercicio prudente en el sentido de dar una salida política, porque aquí la gran pregunta, Carmen, es ¿y qué sucede después? O sea, ¿cómo recomponemos esto que está inmerso en una crisis? Entonces, el ministro Juan Luis González Alcántara, de manera inteligente, dice, mira, pues vamos a hacer, también se ha denominado un sacrificio de Ujú. los integrantes de las más altas cortes en México, pero lo demás que está cubierto por un sistema meritocrático de carrera judicial, bueno, pues vamos a intentar salvarlo y creo que es una salida inteligente, prudente y añado un elemento que por ahí anda también en el ambiente, Carmen, que es que esta solución nos permitiría ahorrar miles de millones de pesos en el proceso electoral que vendría el próximo año, lo simplificaría, lo haría más sencillo para la ciudadanía, para los votantes que acudan a las urnas ese primer domingo de junio del 2025. Y esa es otra ventaja a considerar. Está del orden el ahorro de los 13,000 millones de pesos, para que nos demos una idea de la importancia que esto tiene, Carmen. Nos hemos centrado, Miguel Carbonell, por supuesto, en el tema de la reforma judicial que está candente por todos los elementos, pero hay que decir y agregar que el expresidente López Obrador, antes de irse de presidente, envió 20 iniciativas, 18 de las cuales son constitucionales, y ha colocado a México con estas iniciativas que involucran también a los órganos autónomos del Estado mexicano, una reforma al poder militar que también acaba de aprobarse recientemente en México, otro conjunto de reformas constitucionales y un planteamiento general que está en la voz oficial, cambio de régimen. ¿Hacia dónde o qué tipo de régimen construido de esta manera? ¿Qué me dirías, Miguel? Eso es lo que parece, eso es lo que parece una cirugía mayor al Estado mexicano, una operación a corazón abierto que nos puede dar un resultado no necesariamente bueno. Y esto parte de una lectura histórica, Carmen, que a mí me parece bastante sesgada, y es cuando se dice todo lo pasado fue malo, no hubo nada bueno, se desacredita por completo eso que ellos han llamado el régimen neoliberal de 1982 a la llegada de López Obrador en 2018 a la titularidad de la presidencia de México y pareciera que hacia atrás no hay nada bueno. Y yo creo que sí hay cosas buenas. Yo creo que se construyó un sistema institucional, tú mencionabas órganos autónomos. Bueno, pues tenemos un órgano para ver el derecho de acceso a la información y proteger nuestros datos personales. Tenemos un órgano que vela por la libre competencia. Tenemos órganos reguladores en sector energético, que es muy importante. En fin, tenemos Banco de México, Comisión de Derechos Humanos. Hay una institucionalidad interesante que se había venido construyendo en las últimas décadas y que no se debe
al régimen que entonces gobernaba, como falsamente se ha dicho. Muchos de esos cambios los empujamos desde la sociedad civil, los empujamos desde propuestas académicas y se generaron a través de un gran consenso. Muchos de los que ahorita militan en Morena votaron a favor de esos cambios, votaron a favor de esas reformas, votaron a favor de elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos que ahora quieren desconocer. Votaron a favor de fortalecer al Poder Judicial con las acciones de inconstitucionalidad, con las controversias constitucionales que ahora quieren rasurar para que no puedan someter a control al órgano reformador de la Constitución. Entonces, lo que no sabemos es qué resultado va a dar esto. Sí hay una gran preocupación, Carmen, en el orden internacional. Países socios comerciales de México han expresado su preocupación. Los empresarios, las organizaciones empresariales, Coparmex, por ejemplo, en el terreno académico, pues han sido constantes los análisis críticos hacia estas propuestas de reforma. Entonces, las voces están ahí, los puntos de vista se han manifestado, Carmen, y yo creo que tiene que haber un poco de prudencia, tiene que llegar un momento de diálogo, un momento de hacer una pausa, de repensar esto y ver para dónde tiene que ir el país. Y en eso nos encontramos, evidentemente.